de diálogo. Hay disonancia. ¿Puede la disonancia entrar en el museo? Es una mesa que parte de un cambio de paradigma que todos más o menos conocemos, que se da en todos los estudios sobre los museos, que es el paradigma de la participación y la idea central de que la participación no pasa solo por el público, sino que pasa por todos los actores del museo, por todos aquellos que participan. Con los organizadores estuvimos pensando mucho el título y la presentación de la mesa, y el título que quedó fue ¿Puede la disonancia entrar al museo? Estamos acompañados por Armando Perla, del Canadian Museum for Human Rights de Canadá, Marilia Bonas, del Memorial da Resistência de São Paulo, Brasil, y Cinnamon Kathleen Legutko, del Abe Museum en Estados Unidos, en el estado de Maine. Leo el abstract para hacer después algunas observaciones mínimas antes de pasar a la primera presentación. ¿Qué voz tienen las identidades locales y nativas en nuestros museos? ¿Cómo se relacionan las narrativas no hegemónicas con el relato de la nación? ¿Ha logrado la institución museo incorporar a las culturas alternativas como participantes activas? Se discutirán estrategias para desarmar obstáculos públicos e internos y promover la acción consensuada. Esta discusión, les adelanto, es una discusión muy activa, esperamos que ustedes participen de una manera muy activa porque tiene dos partes. La primera parte van a ser las exposiciones, lo que la organización del museo llama el lado A. Van a exponer 15 minutos aproximadamente cada uno, tal vez abrimos algunas preguntas y algunas indicaciones para un corte que va a haber entre las 4 y las 4 y media, y ahí comenzamos a las 4 y media y hasta las 18 el lado B. El lado B es una experiencia muy nueva para lo que son los congresos, porque va a ser una posibilidad de un coaching, de una charla mano a mano con alguno de los expositores, ¿no? Alguno o alguna de los expositores. Es decir, van a reunirse en grupos a partir de unas consignas, que son las que están acá en la pizarra. Ahora Ana va a explicar bien el sistema más concreto, pero la idea justamente es que ustedes puedan charlar con ellos de problemas más concretos, de la gestión de los museos y de la cuestión de la participación y de lo que significa esta pregunta, de la cual ahora voy a hacer algunas indicaciones, dejando primero que Ana explique el sistema del lado B. Bueno, como decía Gonzalo, el lado B es este espacio para conversaciones casi uno a uno. Se va a dar después de la presentación de casos, y durante esa presentación de casos ustedes seguramente se van a ir identificando con algunas de las experiencias o de la forma de trabajo, de las preguntas que los oradores van haciendo. Y la idea es poder continuar eso en conversaciones más pequeñas durante la segunda parte de la sesión. Además, ellos, en las conversaciones que han tenido y que hemos tenido con ellos, identificaron herramientas muy concretas que les gustaría compartir con ustedes y que a ellos les han permitido encontrar soluciones o respuestas a cuestionamientos. Están escritas acá, se las voy a leer ahora, pero antes de ir a la pausa ellos las van a explicar un poquito más. La idea es que ustedes durante esta parte se concentren en este lado A, pero también vayan pensando como si tienen preguntas para hacerle a estas personas y a estas metodologías, y antes de ir a la pausa les vamos a dejar unos post-its para que dejen junto a cada herramienta la pregunta que le quieren hacer, el comentario o el proyecto al que quieren sumar. Y con ese insumo, durante la pausa, los tres presentadores van a reelaborar esa presentación que van a hacer y ese trabajo con ustedes. Entonces, el lado B tiene una cuota muy grande de abordar metodologías y de buscar respuestas, pero enseguida se vuelve una microconsultoría, ¿no? En eso pensamos, que sea flexible y que se amolde a las necesidades y a las preguntas de las personas que están en ese momento en esa conversación. Y si sienten que esa conversación es para ustedes, buscarán otra conversación. Así que tomen esa oportunidad de esta manera, como una oportunidad de hablar de verdad de lo que nos pasa y de cómo trabajar sobre eso y de buscar en ellos que tienen cierta experiencia en estos temas y en esas metodologías,
algo de, no tanto de inspiración como de herramientas y de puesta en práctica. Entonces, Armando decide abordar cómo ellos desarrollan una metodología de revisión de pares como parte de la práctica curatorial en su museo. Cinnamon quiere explicar cómo aplican un marco de trabajo decolonizador en su práctica, también individual y en el museo. Y Marilia quiere compartir cómo trabaja en el mapeamiento y la organización de escuchas directas con comunidades en su organización. Bueno, pensaba un poco en la cuestión de la participación, que de alguna manera estaba muy vinculado por lo que escuchamos hoy de la mañana con el tema de la desigualdad, ¿no? Es decir, la desigualdad cada vez mayor, creciente, y de alguna manera una pregunta que uno puede hacerse en los museos en los que uno está, ¿no? Hasta qué punto el museo está de alguna manera ayudando a que haya más igualdad, a que esa participación cambie un poco esas condiciones previas. Ahí les digo que un poco el tema en las discusiones que tuvimos con Ana y Florencia de la organización tenía que ver con cómo hablar de esos otros, ¿no? Que están supuestos en el título y en esta palabra disonancia, que es una palabra un poquito más metafórica, quizás más suave, para referirse a esos otros que siempre, de alguna manera, al denominarlos, de alguna manera los estamos definiendo, y al hecho de denominarlos y definirlos también adoptamos posiciones, como una posición de un sujeto que denomina al otro, ¿no? Y ahí aparecen un montón de cuestiones, como si llamarlos subalternos, llamarlos dominados, pobres, iletrados, minorías, en el caso de los indígenas, nativos, pueblos originarios. En fin, hay en esta polifonía que hablábamos una lucha conceptual muy importante, y a mí se me ocurría que lo que fue la pregunta que hizo Spivak en su momento, tan importante, ¿no? Sobre si puede el subalterno hablar, la pregunta sobre si puede el subalterno o los subalternos o las y los subalternos entrar al museo, ¿no? Cuando hablamos de entrar al museo, estamos pensando no meramente en un visitante que llega al museo, sino en todos los órdenes que tiene un museo, en todos los niveles que tiene un museo. Por ejemplo, cuando digo entrar, uno puede pensar en el British Museum, que es uno de los museos más tradicionales y a la vez más conservadores que hay, y uno dice que sí, ahí evidentemente los subalternos entraron, los otros entraron con un criterio colonialista, un criterio imperialista, pero de alguna manera siempre es ese problema, ¿no? ¿En qué condiciones entran? ¿Cómo? Y esto se ve tanto, y habíamos hablado un poco con la mesa, en los niveles de gestión. Creo que sobre eso tiene mucho para decir Armando, ¿no? Es decir, en qué punto en la gestión están representadas todas las minorías, los diferentes grupos, ¿no? En la gestión de los museos, y cómo eso se va evaluando de diferentes lugares, muchas veces desde el Estado mismo, ¿no? Que es el que soporta muchos museos, en las colecciones, ¿no? Es decir, cómo pensamos estas colecciones y cómo pensamos esta entrada o esta participación, en las prácticas curatoriales, obviamente, y en el público, que acá tiene un carácter muy diverso, porque no solamente se trata de una persona que va al museo, sino muchas veces de comunidades que están implicadas, como es en el caso del Abbey Museum, ¿no? O cuando el trabajo previo de Marilia, que era sobre el Museo de la Inmigración, y que eso suponía de alguna manera ver cuál era la intervención o la participación, ¿no? De los migrantes en el museo, es decir, qué niveles tenían, qué densidades, qué aportaban, qué recibían, y cuál era el sentido político y cuál era la relación de vuelta con la cuestión del horizonte de igualdad que todos de alguna manera buscamos. Entonces vamos a comenzar con la presentación de Marilia Bonas, que es historiadora, tiene un máster en museología social, y fue, como dije anteriormente, la directora del Museo de la Inmigración en San Pablo, y actualmente coordina el Memorial de la Resistencia, que preserva justamente la memoria de la resistencia y la represión en el periodo dictatorial de Brasil. Un trabajo nada fácil, le tocó, como se dice a veces, lo más fiero, lo más difícil, porque como ustedes saben, en estos momentos en Brasil hay una verdadera polémica pública encarnizada, vamos a decir así, entre aquellos
que sostienen, ¿no?, esta memoria de resistencia y plantean la necesidad de seguir cultivándola, vamos a decir así, y aquellos que están planteando que la dictadura fue una suerte de edad de oro brasileña a la que habría que retornar de alguna manera, ¿no? Así de difíciles están las cosas en estos momentos en Brasil, y ella dirige este museo, que además es un museo público, o sea que aparece ese otro elemento que también complica más las cosas. Entonces vamos a escuchar a Marilia y después seguimos con Cinnamon y con Armando. Muchas gracias. Voy a leer las gracias en español, el resto en inglés. En primer lugar, quiero agradecer muchísimo la invitación de la organización de este evento increíble. Agradezco especialmente a Ana por todo el apoyo y espero contribuir en esa mesa. Pido disculpas por hacer la presentación en inglés, pero aunque yo esté estudiando, todavía no me siento segura para hacer la presentación en español. Quizás después, daqui 2 años. Me decidí dejar la presentación de PowerPoint en portugués, gracias, con estas gracias en español, y hablar en inglés para asegurar la polifonía de esa mesa. Cualquier dificultad, por favor, no duden en interrumpirme. So, I'll change to English, and of course, not my first language, so also I have some problems in pronunciation, but Cinnamon is right here to help me to pronunciate correctly. So I'll talk about museums and polyphony, memory, forgetfulness, and identities. And I'll try to present you a more wider perspective, and not specifically academic or theoretical perspective, but talking about some things I will read, because that's, well, that's my difficulty in talking in a freestyle way in English, but, well, let's talk about museums. So, as institutions of preservation of the time, throughout their history, these museums our museums, have accompanied or translated political and identity trends. So, we live today in a world that's hyper-connected, fragmented, and hypertextual. And we have the end of the idea of emitter and receiver. So it's just to think about what we are talking about, where from we're talking about. So we have the new paradigm of the idea of participation. So it's fluid, it's fragmented, and or threatened identities. So the fragility of the constructions of national identities. We have also we have, in the other hand, greater expression and impact of new cultures in displacement, when we are talking about migration and displacement in general. So, well, I'll be more, okay. Come on. Go? Yeah, so thank you. And so, immigrants and refugees no longer necessarily aim for absorption by local cultures in the name of the adaptation. So we have new technologies and the possibility of maintaining networks, participation, and coordination beyond the territory. So you can keep your identity connected with the former place where you were coming, and you can keep these habits and other things in the place where you migrated, for instance. Well, on the other hand, when we are talking about museums, we have also, thank you. When we're talking about museums in Brazil, we have, when we have to think about the invisibility of technical areas in museums, and like preservation and research, and the dissociation of academic research with the museological communication universe. So we Brazilians, when we are talking about identity, memory, forgetfulness, and museums, we still deal with the fetish of the curatorship and exhibition and blockbuster exhibitions also. So it's just like trying to organize. So we're talking about institutions that are institutions of their time. So we have history, we have power, we have identity trends. We're talking about subjects
and the fragility of the construction of identities and diversity. And we're talking about institutions that also has an historical invisibility. So just three parts of this kind of discussion. So we also had, when we are talking about Brazilian museums specifically, we also have the isolation of educational projects. And sometimes we don't have enough attention to spontaneous, how can I say, spontaneous audience. I don't know if it's a proper translation, but sometimes we're focused on some projects, and the people who comes visiting, they're not the focus of our actions. So we have, in the other hand, we don't have great expectations about museums in Brazil, because 92% of Brazilians never been to a museum. So we're talking about 8% of our population that have some expectations. So to talk about identity, to talk about memory, is like to talk about this with engage 8% of the 100% audience that could be a possible audience to our museums. So it's really like in a bubble yet. So we don't have proper, we have the absence of structured policies for culture, for museums. We have continuous cuts in budgets. And all this discussion that we are trying to develop over here is like for pairs. It's not necessarily with our audiences. So it's a really modest place that museums occupies in Brazil. In the other hand, for we that are museum workers, it's really challenging to deal with the image of these institutions. So these concepts as belonging, engagement, building or engaging and constructing empathy, these are concepts that lives in the field of expectation of museum workers, not museum audiences. So this is really important to discuss. So when we are talking about a hypertextual world, a hyper-connected, and full of abyss, social abyss, and things like that, because of this invisibility, museums still have some privileged tools. So connect people and offer unique experience through their collections, both material and immaterial, creating an opportunity to reflect on their time and their heritage. We can talk about this with actions, inside and beyond walls. So essentially, we all believe that talking about immigration and refuge is talking about the human experience of moving in search of survival or a better life. That the immigrant is built in the culture of origin and is rebuilt in the culture of destiny, and that this process socially enriches the cities and all its inhabitants, and finally, that diversity is the greatest cultural asset of a society. Based on these assumptions, the role of museums in relation to the theme unfolds on two challenging, distinct, and complementary fronts. So, engage these populations in their museological actions as subjects, not objects. So either in oral history projects, educational programs, curatorial experience, or even making their presence and contribution in exhibitions visible, for example. The other strategy to talk about polyphony and diversity in museums is strategically think about actions and projects that aim to increase the understanding of migration dynamics and their challenges in the cities of destination in the most diverse levels. So we are not talking about migrants as an object of our specialty. So we are not academic that are talking about the other experience. We have to put them in the center of discussion and open space to them share their experience. So this is the first thing that we have really, usually we are used to talk about the others as objects also
not as subjects. Because you have to share, you have to open space, you lose control. So it's dangerous, but it's the right thing to do. So I think that that's the main strategy. Oh, sorry. Again. Now I have to come back. Oh, God. Oh, God. Oh, no, 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 no. Sorry. Can you help me? Oh, God. Okay. Let's try to... You see, I'm nervous. Oh, no. Okay. Well, I'll try. In sum, one of the major challenges facing museums to the issue of immigration and refuge, or human rights in general, is not just talking to peers, preaching to converts, but of course always relying on them and their ability to amplification of our actions. Examples, we can think about collaborative curatorships, collection policies in which communities choose what represents them in the museum, exhibitions with areas of direct public participation in which place they can write their opinion, tell their story, access what has been said, and say what they would do in that context. So if you're going to curate exhibition, to evaluate our exhibition, what do you think that will improve this? And things like that. Cultural activities done by the community, so planned and managed. So it's really to share space, to give the power, guaranteeing multiple voices and multiple groups. And also, I think it's the most important thing, and as a Brazilian dealing with the very strong, violent context nowadays, I have to talk a little bit about this. So our generation has opinion to everything. We talk too much. And we like, we share, we're exposed to all kind of opinions, and we share, and we share, and we like, and we like, and we love, and then... So specifically, I bet in the power of listening. Listening meetings, that was my proposal for the part B, but not in an academical or theoretical perspective. It's a meeting where normal people, or people that deals with the issue directly, talks, and we just listen. And where only the subjects of the experience speak and answer questions, not an assembly, not a discussion, and people are not allowed to disagree with personal experiences. So we try this personal. So the people that can speak is the people that's really dealing with the issue in the moment. It's a migrant, it's a drug addict, it's a neighborhood, a neighbor of the museum. So, but it's the person, no one's representing a group. It's a personal experience. And this is a strategy to put yourself in someone else's shoes. And this kind of strategy works for museum workers because we talk too much about issues that we know just in paper. And sometimes we have to listen. Oh, thank you. So we have to listen more and more and more. So I think that we're always talking about dialogue, but in a word that is really hard to listen because of the mass that is everyone giving or shouting their own opinion. Listen is like a resistant act. So to improve listening in museums, of course, it's like improving the real dialogue. It's not a dialogue to convince yourself that you're doing something right. And it's not a dialogue in a messianic perspective, so I'm going to save this neighborhood, I'm going to engage this community and make like a huge difference, because we know that social impact, and it was really, really great to listen to the first lecture today, because social impact is really relative. It's really, it's not enough what we're doing now. And of course, and we have to deal with this. People, they have, more urgent issues than, I don't know, discover their identity in a museum.
And we have to deal with this. We don't have to pretend that we are so important. So we have to listen and really, really listening. What is the main thing to do? What we should do, and not in a messianic or like a guilty perspective, so I have to do this different. So what's the tiny thing that the museum really, the difference that the museum really can do in this context and should do? Not necessarily a huge project. So sometimes it's just a tiny, sometimes it's bathroom, sometimes it's water, sometimes it's protect from rain. And so I think that we can lower, like low expectations, listen more, and make like this one of the main strategies to people that really would like to listen our groups. So the community journalists talking about drug addicts, students with former prisoners of dictatorial period, so politicians and refugees. So sometimes we can put them together, and the politicians listen and the refugees talk, and that's the main rule. So I think it's a great strategy. So I think that against fear, and fear is what moving all this conservative wave in the whole world. We have the power of information. And against hate, we have empathy. When we are talking about polyphony, we're talking about harmony in differences. So I think it's important to talk about the limits of tolerance in museums. So the conservative and xenophobic wave in the world is based on fear, on the other, on difference, on the loss of privilege, on the threat to individual or group identity. And in Brazil, we're dealing now with a terrible conservative wave. Some groups have begun to attack museums, especially nudity and erotic things in art in general. And they have never been a museum and do not open doors to dialogue. How to deal with this? So how should museums deal with the aggression of those who are afraid of art, or memory, of history and freedom? And I don't know, really. It's really new to us. But we know that the limit of tolerance is to be intolerant of the intolerance and of those who violate humanity and life. So as museums, we have to bring intolerance as a theme, but not legitimizing the voice of intolerance inside a museum. So we have to discuss intolerance is a central issue, but without admitting in one's practice, never confuse intolerance as an issue and freedom of speech. So it's really different. And we have to contextualize hate, but we don't have to embrace hate as a legitimate voice. So I think when we're talking about polyphony, it's really important to remember this. We are social institutions. We never embrace hate. We never embrace nothing against humanity, against diversity, against difference. So I think that this is the real resistance, and we have to keep it focused because the world's being more and more complex. And so sorry, museums are not neutral, and we have this role. And if you're a museum worker and you're not comfortable, you really would like to be neutral, I think you should find another role. And because as Bridget talked to us in a genius way, even science is not neutral. So when we're talking about social science, when we're talking about memory, nothing is neutral. So I think it's like this, against fear, information, against hate, resistance. Thank you. And so sorry for sweating and being so nervous, so sorry. Bueno, gracias Marilia. Pienso en la importancia de los museos de migración y el de resistencia, ¿no?, que estás encarando ahora, y cómo son muchas veces una herramienta de visibilización, de participación, ¿no?, y de creación de lazo de comunidad. Pienso en el caso de Argentina, donde las nuevas olas migratorias están bastante invisibilizadas, ¿no?, y quizás no tienen
una institución en la cual participar y manifestarse, ¿no? Que vienen de China, de África, nuevas migraciones, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a Cinnamon Kathleen Legutko, que es presidente y CEO del Abe Museum in Bar Harbor, en Maine, y ella tiene un máster en antropología e historia del arte y también en antropología de museos, ¿no? Y estudios de antropología en el museo. Es miembro de la American Alliance of Museums y participa del board de la American Alliance. Así que vamos a escucharla a Cinnamon con su exposición. Thank you very much. Let's see if I can handle all these things in my lap. No, I got it. If it starts to slide, grab it if it looks desperate. I'm very delighted to be here with you today. I will warn you that I'm a fast talker, so I'm going to do everything I can to pace myself. My opportunity today is to take a deep dive, to zoom in on the Abbey Museum and the work we're doing around our decolonization initiative. Yeah, I think you can. There we go. Ha-ha! Thank you, teamwork. Yes, so my opportunity today is to zoom in on the Abbey Museum and take a deeper dive and look at our decolonizing framework. So the images I'm sharing right now are of the Abbey. Quick background, yes, we're in Bar Harbor, which is actually on an island off the coast of Maine where Acadia National Park is. It's a very seasonal location, also a location of great wealth, which is a challenging dynamic. Our job is to fulfill the mission to inspire new learning about the Wabanaki nations with every visit. The Wabanaki are a confederacy of indigenous nations, tribes, the Micmac, Maliseet, Penobscot, Passamaquoddy, and Abenaki. And our area is really reflective, the area we focus on is reflective of the Wabanaki homeland, which is not only the state of Maine, but it extends across the border up into Canada, New Brunswick, the Maritimes, and then down a little bit deeper into New England. But we are truly located in Maine with a deep history dating back to 1928. We have an archaeological purpose, as well as collecting a permanent collection of basketry and other ethnographic materials, and all kinds of programs you can imagine, working with school teachers as well as classrooms and the traditional museum visitor. Just remember how to do this. Just a few more images of what work looks like at the museum. We're very collaborative, working with over 30 Wabanaki artists every year, leading programs as well as representing them in our shop, which is an important component. We're an economic driver for the tribal communities through shop sales of baskets and other art forms. We are the first and only Smithsonian affiliate in the state. But we're also a member of the International Coalition for the Sites of Conscience, which has really helped us develop tools for talking about decolonizing practice, creating conversations. And as we have time in Side B, I'm happy to dig into some of those tools. I don't think I'll have all the time now, but I'm happy to talk about that. Organizationally, we have a traditional board of trustees, but we also have a Native Advisory Council, which is appointed by tribal leadership in the state of Maine. So it's a diplomatic process. And interestingly enough, just this last weekend, we had our board retreat, which is the first board meeting jointly with Native Advisory Council, and they made the decision to meet together all the time, which is a very exciting development for our governance structure. When I talk about the museum, though, I use very specific... There we go. Really, though, technology is not good. What I'm going to do is do this. Okay. Would you advance for me? Of course. That would be good. Advance. Back one. Okay. Back one. Thank you. So when we talk about the museum, I use a very specific language that my colleague, Dr. Sonia Adela, uses at UMass Amherst. She describes our museum as the type of museum that's doing work with, by, and for Native people, so in service. Not about and to, not descriptive, not other, but really working with. We also, this is an image of one of our, that was it. There you go. We also avoid using the word prehistory
Prehistory is a term to describe a separation of time that indigenous people in Maine don't recognize. It's one story. It's one deep history of more than 12,000 years. In fact, it's considered thousands of generations. So it's a key theme in our spaces. Now we can advance. I've also learned as we talk about decolonizing work that I can't assume anything. I can't assume that people understand the history of museums. And so I always take a little moment to dig in and make sure people understand that for us, it's a very serious emotional place we're working in a decolonizing framework. As my colleague and friend Amy Lone Tree writes, museums can be very painful sites for Native peoples as they are intimately tied to the colonization process. The term, we can stay there. The term that's fine. It's fine. The term decolonization, as we know, has been alive and well in academia over the past 20 plus years, but practice hasn't really flourished in the way that I think we now could say we have a community of practice or we have a methodology about how to do this work. And I'm very specific when I talk about decolonizing museum work. It's specifically around the histories of Native people, and museums are the possessors of that indigenous knowledge when it's been taken as treasures, when the stories have been interpreted by non-Native people and other atrocities. Seminole historian Susan Miller gives great attention to the central tenet of decolonizing scholarship, namely service to indigenous communities as the primary goal. Service should be the goal of our museums as well. In other words, decolonization is a process designed to shed and recover from the ill effects of colonization, and that's the service we provide. We define decolonization at a minimum, sharing authority for the documentation and interpretation of Native culture. And we look at that in three ways, which I'll dig into in a minute. But it's specifically around collaboration, privileging indigenous voice and perspective, and truth-telling. And as we know when we study the history of colonization, people whose lands are colonized, especially as we have in the US with settler colonialism, people do not fare well. It leads to war, massacres, enslavement, and other atrocities. And the real work of colonization is the extraction of resources of colonized people. Cultures and human lives are always harmed and often destroyed. And especially in the US, we have a real tension challenge with our government with that not being recognized on a formal level. Right now, the United States remains in a colonial relationship with tribal communities, and our museums hold the spoils of colonialism, the artifacts and human remains, sadly, of Native people. American perceptions of Native people and indigenous cultures are shaped by the work of colonizers. And so often, the way they have remembered museums, maybe when they were a kid, or what they visit sometimes with museums still today, natural history museums and the like, the museums look like this space, which is our location still. We have two locations. Our original location is inside Acadia National Park at what's called Sur de Mont, and that's our original 1928 location. It has not changed much from this image. Our downtown location, which we opened in 2001, is very innovative, modern, and collaborative. And so very soon we'll be turning our eyes back to this space. But when I show this image to audiences and we talk it over, I often ask, well, what words come to mind? And of course the words frozen, dead, inhumane, separate, sterile come up. And in those spaces, we really, truly are a disservice to Native people when we don't bring forward the full story of human history. In these images as well, in our memories, if we visited museums, what it does for us is it tends to reinforce this view, and we learn as educated people that Native people are of the past when we don't have a way to peel back the layers. Certainly dioramas do that for us. I'm sure many of you know the examples of dioramas of Native people next to animals and dinosaurs would help support that thinking. But also in this framework, this old framework, if you will, objects were presented and defined by a Western scientific category. So that's specimen approach to Native human people is also one of those challenges. The human story is often removed from the material culture. And then third, you also often find in this kind of style, Native communities were homogenized into one Native American community, disregarding the complexity and the agency of all of those tribal communities in the US. So as I said,
Practices like this dehumanize Native history and create colonizing museum spaces. And in those spaces, emotional, spiritual, and physical harm is done when these colonized spaces and practices are not acknowledged and addressed. So it makes sense that Native people would find American museums to be painful. There are certainly museums making change. I'm excited to say that we're one of them. We are a complicated organization just like all the rest. I'm not a Native person. I'm a white, very white person leading an organization of a small staff of 6 that does have Native participation on the staff, but we also have a board that has Native participation as well as advisors. So there's a large conversation going on all the time about what we should and could be doing. And the work is growing. We are also considering not just these exhibition spaces, but how we decide on policy. What's the decision-making structure? How do we look? How do we message? How do we teach students about decolonizing frameworks? How do we teach teachers? We're talking about all of it and really looking to create an organizational wide change that others can learn from. If you'll click for me. I also have my 17-year-old son to thank for the translations. So if they're wrong, just don't let me know. He'll be embarrassed. So digging into the framework for decolonization, and this is what I hope to do in Side B, it's collaborative. For us, when we mean collaborative, it's at the beginning of an idea or a project, we think about it with advisors, we ask permission. We don't assume that it's a story we can tell. We don't assume it's a priority for us. We make sure it's the right thing to do. And we check in often during the process. The second part of our framework is privileging Indigenous voice and perspective. Really bringing forward that what's been written by Native scholars, the knowledge that's held by elders as they share it, as we talk with culture keepers and what they believe we should share, we privilege that. The world of human history has been deeply, voraciously written by non-Native people, by white scholars. And so when we begin to privilege this Indigenous voice, the worldview changes completely, and it's so much more rich and exciting. And our audiences respond to it. It's incredibly relevant. And the third is truth-telling. So we don't do this work and leave out the uncomfortable parts. We don't leave out the tough pieces of history. Certainly, there are different viewpoints on this, but what we've learned is that it's okay to tell that full, rich, 12,000 plus history of Native people in Maine. Native people have not been removed from their homeland in the Northeast, which is very different than other parts of the US. They're still in the homeland. That doesn't mean there wasn't loss. That doesn't mean there wasn't genocide and other atrocities. We can tell those stories as we tell the full story, but we also make sure we're not creating trigger moments in our interpretation. We make sure that young people can understand what we're talking about. But more importantly, we don't want Indigenous children coming into the museums and being triggered and being upset. They really need to be learning that in their family settings. So we've created structures for that gentle education, if you will. So when we follow this framework, one thing we know for sure is it's complex, and we have to embrace that organizationally. I often say we live in the gray, right in the middle. It's not black or white. It's not clear most days. And just when I think it is, it's not. It's been changed, and I'm very comfortable with that. And we just document, and we keep moving forward, and we keep the conversation alive. That's really the key to this. As you can imagine, with governance structures, board members might not be so comfortable with that. And I get that, I understand that, but I have a board, and I always encourage this in others doing this work. I have a board that's committed to learning, and they've been in a 5-year learning process as we've developed this decolonization initiative and made a commitment to do personal work as well as group work to understand these frameworks. And they have also made the commitment now to innovate and create new ways of operating. Yes, if you'll advance. Just a few more images as we get close to time. I just like to show all the good work happening. I've shared about governance. The other thing that we're doing is creating a formal policy process as well as other protocols that map out our work so that there is permanence beyond the individuals doing the work. It's not just
one director at a time saying this is how we're going to be. Instead, we're creating structures that make sure they last beyond the individuals involved. We are also very methodical about it, and this is what we'll dig into in a little bit. We make sure we move through a process of awareness as well as assessment, implementing change, and maintaining and improving, making sure new people in the conversation have a place to sit and listen and be part of it. And if you'll look at a few more, there's certainly some challenges as we move along. This is some of the messaging we're using in our interpretation, really helping people question the process themselves and what they've learned through time. And just one more. There are certainly challenges in this work. As I mentioned, getting your board to come along is not the easiest thing. But also I've learned that emergent work, brand new work, is really challenging to understand yourself, but to also convince donors to support. We've been in this 2-year transition of really looking for financial support for this new place that we're in, that we've embedded into a strategic plan, and we're just now getting to a point where we're attracting new support because of this. It's a social justice initiative that certain donors and foundations do respond to. So there's good news at the end of it once you get going. And then just to wrap up, it's one of my favorite images. This is what we aspire to every day, where we have children learning alongside Native educators. This is the museum from the back in our downtown location. And I'd just like to close with the words of Amy Lone Tree, who writes, "What happens when museums do decolonizing work? Museums become places for building momentum, for healing, for community, and for restoring dignity and respect. By using the focus of Indigenous peoples to guide their work, those involved in developing museums change what museums are all about. Museums cease to function as places of oppression or for perpetuating colonizer-serving images and models. Museums become a means for repairing colonization's harm." Thanks. Bueno, gracias, Cinnamon. Bueno, qué importante toda tu exposición y sobre todo me quedo mucho con el concepto de dolor para pensar un poco el museo, digamos, ¿no? Es decir, el concepto de dolor, de pain, para pensar diferentes perspectivas, diferentes sujetos o subjetividades, ¿no? Diferentes producciones en ese espacio, ¿no? Realmente muy interesante. Vamos a escuchar ahora Armando Perla, que es el curador en el Museo Canadiense para los Derechos Humanos. Les cuento que Armando ha trabajado con organizaciones como Casa Alianza Guatemala, el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional en Washington, D.C., en Manitoba Interfaith Immigration Council y en Lund University Commissioned Education en Suecia. Está formado como abogado, no sé si le gusta que lo recuerden. Pero bueno, ahora ya lo conquistamos para los museos y es el curador del Museo de Derechos Humanos. Además posee, bueno, acá hizo una licenciatura en Derecho en la Universidad Laval, en la ciudad de Quebec, y una maestría en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Lund en Suecia. Escuchamos entonces a Armando. Gracias y gracias a las presentaciones también. ¿Funciona esto? Sí. Okay. Entonces, bueno, soy uno de los curadores del museo, no soy el curador. Entonces vamos a hablar de esto porque es importante decirlo también. Entonces, creo que es importante empezar con la pregunta de por qué es importante hablar de la disonancia, de la otro-oriedad dentro de los museos nacionales. Yo me voy a enfocar a lo que son los museos nacionales porque yo trabajo en un museo nacional de Canadá. Entonces, ¿cómo es que esta otro-oriedad puede llegar a beneficiar a las comunidades que tratamos de servir? Es más o menos el punto de la presentación. Entonces, bueno, los museos nacionales son considerados como aquellos museos que escriben la historia oficial de un país. Son también considerados como una autoridad, como ya vimos también en las presentaciones de la mañana. No necesariamente esto es cierto, pero se consideran también de esta manera algunas veces. Entonces, también son instrumentos de educación y por esto y otras razones, como digo, es importante también tener la autoridad. Bueno, la autoridad es importante
Como digo, y vamos a ver un poco de los diferentes museos de Canadá, los museos nacionales. Canadá tiene 6 museos nacionales solamente. Son el Museo Canadiense de la Inmigración, el Museo Canadiense de Ciencia e Innovación, el Museo Canadiense de la Historia, Museo Canadiense de Bellas Artes, Museo Canadiense de la Naturaleza y el último que es el Museo Canadiense para los Derechos Humanos, que es en el que trabajo yo. Entonces, un poquito nada más del contexto del Museo Canadiense de Derechos Humanos o para los Derechos Humanos. Es importante la diferencia porque es para y no de, porque el museo se planteó también como un museo que iba a ser un museo activista, entonces por eso es para y no de. El museo es el último museo que se construye en Canadá después de 50 años, museo nacional. Es un hecho bastante histórico. Canadá, como digo, no tiene muchos museos nacionales, entonces es algo bastante significativo. Último museo construido, también es el primer museo que se construye fuera de la capital nacional de Ottawa. Y tenemos como mandato el estudio de los derechos humanos en Canadá, pero también internacional. Es decir, que no somos exclusivamente un museo enfocado a Canadá, es un museo global también. Bueno, eso es un poco, como digo, de lo que es el Museo Canadiense. El Museo Canadiense lo abrimos, es bastante reciente, lo abrimos oficialmente en septiembre del 2014, pero completas todas las exposiciones ya las abrimos en diciembre, o sea que tenemos un poquito menos de 3 años realmente de estar completamente abiertos. Entonces, ¿por qué es importante tener la autoridad dentro de este museo? Bueno, este museo se supone que va a reflejar las comunidades canadienses. Canadá es un país que es multicultural. 22% de la población es una minoría visible. Una minoría visible es un concepto canadiense que yo lo encuentro un poco problemático, pero el gobierno lo define como aquellas personas que no son indígenas, obviamente, y que no son tampoco caucásicos o que son blancos del color de la piel. Por eso yo lo encuentro bastante problemático. Pero bueno, este es el concepto de la minoría visible. Entonces yo voy a enfocar un poco la presentación a la representación de minorías visibles. No voy a hablar de la representación indígena porque hay otra curadora que se encarga de, como aquí Cinnamon lo habló, de todo el contenido que es indígena. Entonces, bueno, voy a dar un ejemplo concreto también de una exposición sobre la que trabajé y luego ver un poco de los retos también de la representación. Entonces, diciendo, Canadá, como dije, es un país que está formado por bastantes inmigrantes, 22% de la población son una minoría visible, o sea, una quinta parte de la población es una minoría visible. Entonces, ¿cómo es que se refleja este 22% en las diferentes niveles o capas del museo? Entonces, vamos a ver, de estos 22%, vamos a ver cuál es el porcentaje también de representación de los museos. Entonces, como dije, es bastante multicultural y vamos a hablar del caso concreto de los trabajadores migrantes que llegan a Canadá y cómo han hecho su paso en el contenido del museo. Entonces, ¿quiénes son los trabajadores migrantes? Tenemos 2 programas de trabajadores migrantes agrícolas. Yo me enfoco sobre los trabajadores migrantes agrícolas. Tenemos 2 programas en Canadá. Yo creo que esto también les va a botar un poco la imagen de Canadá como un estandarte de derechos humanos también. Hay mucha gente que se sorprende cuando ve estas presentaciones. Entonces, como digo, el primer programa de trabajadores migrantes se abre en 1966 y estos son trabajadores racializados. Estos programas se crean porque los canadienses no querían hacer este trabajo. Los granjeros no podían retener a trabajadores canadienses hasta el final de la temporada. Entonces, los granjeros ponen presión sobre el gobierno federal para que se creen estos programas que traen trabajadores racializados, que son temporales. Eso es importante, por eso son migrantes, no son inmigrantes. Entonces, se crea el primer programa en 1966, el primer grupo que llega a Canadá viene de Jamaica y luego se abre el programa también para trabajadores que venían de otros países del Caribe, pero bajo el Commonwealth. Y luego en 1974 se abre el programa para México. Y se abre para México porque ya habían muchos trabajadores indocumentados que se encontraban en Canadá y como a Canadá le gusta mucho cubrirse la apariencia y decir que somos defensores de derechos humanos, entonces Canadá lo abre para México porque pensó que era la solución para el problema de los trabajadores indocumentados de México. Luego, esto fue en 1974, en el año 2002,
a causa de la presión también de los granjeros, porque los jamaiquinos empiezan a sindicalizar, también ellos podían reclamar más sus derechos porque hablaban el idioma, porque venían hablando inglés, y ya luego también los mexicanos empiezan a sindicalizar, entonces los granjeros empiezan a poner presión en el gobierno para que abran a otros países. Entonces se hace el programa del 2002, que es otro programa que está abierto a todos los países del mundo, y empiezan a traer hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, bueno, de todas partes del mundo, no solo Latinoamérica, porque dependiendo de cada población que se iba sindicalizando y que iba reclamando sus derechos, entonces iban a continuar haciendo otros y otros. Entonces esto fue en 2002. Algunas de las características del programa es que este es un programa, decimos, de tipo de esclavitud, esclavista. Entonces, porque los trabajadores están básicamente atados al empleador. Es virtualmente imposible cambiar de empleador. Si ellos tratan de cambiar prácticamente, entonces su contrato se rescinde y tienen que regresar al país de donde vienen. Entonces, esto los pone en una situación muy vulnerable, muy precaria. Porque dependen completamente de la buena voluntad de los empleadores. El problema también es que el gobierno canadiense no tiene ninguna supervisión de estos programas, que es uno de los grandes problemas que tenemos y por lo cual hay muchas violaciones de derechos humanos. Estos trabajadores son víctimas de tantas violaciones de derechos humanos, empezando por la discriminación. Han habido casos que han llegado hasta la Corte Suprema de Canadá, donde se han encontrado que hay división de cafetería para trabajadores blancos y para trabajadores no blancos. Y esto fue hace unos cuantos años, ni siquiera es de que vamos a ir hasta atrás. Esto es algo que también, esta es una exposición que es bastante contemporánea, ¿no? Que no es histórica, bueno, 66, pero que llega hasta ahora y que continúa hasta ahora. Entonces eso vamos a ver que también fue otro de los problemas y los retos que teníamos. Entonces, como dije, están atados a sus empleadores. El acceso al derecho a la salud es bastante problemático porque, primero, los trabajadores no van a reportar cuando se enferman porque tienen miedo que si dicen que están enfermos, los van a regresar, les van a terminar su contrato, porque ellos están allá para trabajar, no están allá para divertirse, para salir ni para nada. Entonces, no van a los hospitales, sí van a los hospitales porque ya de verdad no aguantan. Entonces, el problema es que los hospitales, aunque están donde hay una gran concentración de trabajadores migrantes, los doctores, las enfermeras no hablan los idiomas de los trabajadores, entonces igual no tienen acceso. Otro problema es que están aislados completamente, no tienen la oportunidad de traer a sus familias con ellos, no se les da visa. Depende del programa, pueden estar hasta 2 años de corrido en Canadá y luego tienen que regresar igual, viven en condiciones muy precarias, las viviendas son extremadamente horribles y las condiciones de trabajo también son peligrosas. Bueno, en inglés dicen son las 3D, que es el trabajo es dirty, demeaning and dangerous, peligroso, demeaning es como que, perdón, denigrante y sucio, es la otra D. Entonces ese es el tipo de trabajo que ellos realizan, ¿no? Y ya también hay un sistema forzado de ahorro, que de cada cheque que ellos reciben, 25% lo retienen los empleadores y se les va a dar hasta el final de la cosecha para asegurarse que no se van a quedar en Canadá y van a regresar, porque estos trabajadores no son considerados parte del proyecto de construcción de la nación canadiense, porque son trabajadores racializados. Entonces, tienen que regresar al final de la cosecha, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es que estos trabajadores entonces, que son invisibles? Lo primero que los trabajadores dicen cuando hablas con ellos es que son invisibles. Los canadienses ni siquiera saben que hay trabajadores migrantes en Canadá. O sea, ellos están en las granjas, están en el área rural, están trabajando a veces bajo viveros que están completamente cubiertos. Hay mucha gente que ni siquiera los ve. Entonces los canadienses no saben. Muchísimos canadienses, como digo, cuando yo voy y presento, a veces tengo imágenes, hoy no traje PowerPoint, pero ven las condiciones de vida donde están o los trabajos y dicen, pero ¿en qué país es esto? No, pero es acá y la gente no lo cree. Entonces, bueno, son, como digo, invisibles completamente, no forman parte del proyecto de nación. ¿Y cómo es que entonces estos trabajadores llegan a ser parte de, digamos, la historia oficial del Museo Canadiense para los Derechos Humanos? Bueno, antes que el museo abriera, el personal del museo viajó por todo Canadá, por todo el país bastante grande, y visitó más de 20 ciudades, habló con miles de canadienses preguntando
qué historias los canadienses pensaban que era importante ver en el museo reflejadas, qué era el contenido que ellos querían ver. Entonces, cuando el equipo de nosotros llega al museo, que fue hace 8 años, nosotros heredamos toda esta información. Entonces, yo tenía un interés particular porque cuando yo estuve en Washington, D.C., yo tenía un caso de trabajadores migrantes haitianos que estaban trabajando en la República Dominicana. Entonces a mí me interesaba saber cómo era la situación de los trabajadores migrantes. Yo cuando regresé a Canadá para trabajar en el museo, antes estaba en Suecia, entonces no estaba muy claro cuál era la situación de los trabajadores migrantes en Canadá. Nunca había trabajado en esto. Entonces llego y empiezo a buscar en estas historias que habían dicho los canadienses que querían ver en el museo, y en ninguna parte se encontraba la historia de los trabajadores migrantes. Como dije, ellos son invisibles, casi nadie sabe. O sea, a menos que uno no esté involucrado en la causa de los trabajadores migrantes, no se sabe, no te das cuenta. Entonces llego, no existía, entonces yo empiezo por decisión propia a tratar de traer la historia y que se cree la exposición. Bueno, una de las tantas en las que trabajé. Entonces el proceso que empieza a desarrollar la exposición es que yo empiezo a reunirme con académicos trabajando en la rama, empiezo a reunirme con activistas, a artistas que estaban involucrados también en esto, bueno, músicos, sindicatos. Hay un sindicato que es muy fuerte defendiendo los derechos de los trabajadores migrantes en Canadá. Entonces empiezo a reunirme con toda esta gente para ver qué es lo que se podía plantear y para establecer las relaciones. Entonces cuando empiezo, ya después de varios meses de tener estas relaciones, empiezo a viajar a través de Canadá, ya esta vez para empezar a visitar las granjas y empezar a visitar las viviendas y conocer a los trabajadores. Entonces pasé más o menos 2 años haciendo este trabajo, yendo a las granjas de costa a costa de Canadá y hablando con los trabajadores. Una ventaja es que hablo español, y muchos de los trabajadores vienen de Latinoamérica. Como dije, no todos, pero hay una gran mayoría que vienen de Latinoamérica. Entonces empiezo a hablar con ellos y empiezo a preguntar qué es lo que quieren ver ellos, cómo quieren ver su historia reflejada en el museo. Yo no quería ser, como ya dijimos, quien iba a contar su historia, yo quería que fueran ellos quien me dijeran cómo transmitir su historia en la exposición en el museo. Entonces empezamos a hacer eso y luego con la ayuda de una experta en el tema, una académica que trabaja sobre esto, con ella trabajamos juntos lo que es el primer documento, un paquete de contenido le llamamos nosotros, que era más o menos 40, 50 páginas detallando la situación de los trabajadores migrantes en Canadá. Entonces de ahí yo tomo este documento y creo lo que es el documento de enfoque, que es el documento de enfoque que creamos. Este más o menos es el proceso que nosotros seguimos para desarrollar todas las exposiciones. Entonces, este documento de enfoque toma estas 50, 60 páginas y las resume en 3 o 4. Y entonces ahí, digamos, ponemos la manera en que vamos a representar la exposición, las historias que se deben de tomar, explicamos cuáles son los assets, ¿cómo? No, assets, como los, bueno, no sé, pero igual, son bueno, las cosas que hay disponibles para poder contar la historia, cosas. Entonces, los recursos, eso. Entonces los recursos disponibles para poder contar la historia. Se pone todo esto y se pone también, digamos, lo que queremos que el visitor se lleve, pero esto fue más o menos, como dije, nada más trabajado primero entre la académica y yo, sin tener, bueno, y con la información que me habían dado los trabajadores con la que ya había yo recorrido un poco. Luego que se crea este documento lo llevo de regreso a los trabajadores para decirles, bueno, esta es la manera que estamos pensando contar la historia. ¿Qué piensan? Entonces ellos me dan su respuesta y me dicen, bueno, esto sí, esto no nos interesa realmente. Habían varias partes legales, porque soy abogado, que para ellos no les importaban, que no eran importantes. Entonces cambiamos el enfoque, lo ubicamos. Luego este enfoque pasa por la revisión de pares. Y esto, bueno, no es que solo es una vez, sino que habían muchas ida y venida con los trabajadores y conmigo y esto. Y luego que llegamos más o menos ya a un consenso, se presenta este documento en la revisión de los pares, que es lo que vamos a hablar en la otra parte. La revisión de los pares, entonces, es más o menos, esto lo creamos nosotros para las exposiciones que tenemos en el museo, basado un poco en la revisión de los pares académica que se hace, digamos, una revisión de pares ciego. Cuando uno lo hace
hace cuando va a escribir un artículo, un libro, y eso, bueno, no sabe con quién está, pero nosotros lo adaptamos, porque para una exposición realmente no funciona de esta manera, porque necesitan saber el contexto de la exposición y, bueno, un montón de otras cosas. Entonces, se escogen a los expertos en este tema, académicos, y luego también se tratan de poner activistas y todo esto. En otro tipo de exposiciones también traemos miembros de la comunidad. En este es un poco difícil porque los trabajadores están en una situación tan vulnerable que si ellos dejan la granja o si van y tratan de esto, los pueden despedir, los pueden enviar. Entonces, tratamos de siempre respetar esto y de estar conscientes de los riesgos que ellos corrían, ¿no? Entonces, se hace la revisión de pares, se vuelve a un poco revisar el documento de enfoque luego de la revisión de los pares se envía a los diseñadores que estaban en New York y luego ellos reciben esto y nos envían a nosotros como elevaciones de contenido, ¿no? Digamos, nos decían, bueno, esto y esto se va a ver en la exposición y bueno, esto también es una de las como cosas cuando uno dice, bueno, esto es lo que yo pienso, pero lo que va a hacer es diferente cuando ya uno lo lleva de regreso a los trabajadores, ¿no? A la comunidad. Entonces ellos proponían las estatuas de hierro, que a mí me parecía un poco como, decía, bueno, no sé, siento que se va a parecer mucho como un museo de cera o esto, tener las estatuas de hierro que representan a los trabajadores, entonces a mí me da un poco como de, no sé. Y regreso yo y se lo presento a los trabajadores, digo, bueno, esa es la idea de los diseñadores, ¿qué piensan? Y me dicen, bueno, está perfecto, porque somos invisibles y esto nos va a dar una visibilidad. Entonces digo, bueno, no es mi historia. Entonces vamos, y esto es como es la exposición ahora, tenemos las imágenes y bueno, también ellos toman sus fotos, porque una de las cosas que ellos me decían primero cuando los conocía era, estoy aquí por mi familia, y me enseñaban las fotos. Entonces ellos están en las figuras de hierro sosteniendo como marcos de fotografía y luego ya están las historias. Entonces, bueno, luego el diseño se determina, luego se empiezan a obtener los artefactos también, que todos fueron recogidos de los trabajadores los donaron. Hay una bicicleta porque ellos se transportan y hay muchas implicaciones más con lo de la bicicleta, que peligro y todo eso, pues no voy a entrar en detalle. Luego también las imágenes para la exposición son también obtenidas de los trabajadores, las imágenes que ellos querían presentar. Y luego ya se crean también los mini documentales que van en la exposición, también en comparación con los trabajadores, porque no se querían, como dije, poner en una situación más vulnerable. Entonces se escoge quienes ellos ya eran vocales, que eran activistas, que están hablando, o que ya han cambiado su situación migratoria. Eso es algo que se me olvidó decir, que los trabajadores migrantes jamás van a tener acceso a ni siquiera la residencia permanente en Canadá, y mucho menos la ciudadanía, con la excepción de una provincia, que es donde estamos nosotros, pero siempre está dependiendo del empleador, porque los trabajadores después de un año de trabajar pueden ser nominados y transferirse de un programa al otro, pero siempre depende de la buena voluntad del empleador, ¿no? Entonces hay que portarse bien para que te puedan nominar. Entonces, hay gente que continúa a venir a Canadá por 35, 40 años, cada temporada, y jamás van a tener acceso a la residencia permanente ni a la ciudadanía. Como dije, no son parte de la nación, ni tienen intención de hacerlo. Canadá se rehúsa también a firmar la Convención de la ONU sobre los derechos de los trabajadores migrantes. Canadá no es un caso, digamos, excepcional. Todos los países que son desarrollados tampoco lo han firmado ni ratificado. Entonces, bueno, se crea el documento y ya, como digo, la exposición, se termina, se abre y también seguimos trabajando con los trabajadores migrantes. Otra manera que también queríamos alcanzar a los trabajadores migrantes, crean coreografías también basadas en todo este trabajo para poder llevarlas a las comunidades, porque los trabajadores no pueden venir al museo. Entonces, de una manera hay que traer la exposición y que ellos sepan cómo están presentados, ¿no? Entonces, se termina la exposición. Y bueno, ahora los retos, que ya es la última parte. ¿Cuáles son los retos de la autoridad? Este fue un caso específico, ¿no? Pero ¿por qué es difícil representar la autoridad en los museos nacionales? Bueno, primero porque somos 6 museos nacionales, como dije, en un grupo de más o menos 60 curadores. Hay algunos, no muchos curadores indígenas, la mayoría son blancos. En los 6 museos de estos 60 curadores, solamente somos 2 que somos minorías visibles. El otro curador es curador de vertebrados en el Museo de la Naturaleza de Canadá, y el otro soy yo, y él es de Siria. Entonces, prácticamente el museo que está
dando la historia oficial es el de nosotros, de derechos humanos. El Museo Canadiense de la Inmigración no tiene ninguna minoría visible de curadores, ¿no? Y en los niveles de management, por ejemplo, el museo de nosotros tiene solamente un manager, que es una mujer de color, nadie más. Entonces, cuando yo estoy sentado en estas mesas donde están decidiéndose todas estas historias que van a ir de las personas racializadas o de grupos vulnerables, todos son blancos. Y estoy yo, que estoy empujar y que bueno, que esto y que lo otro y nada. Entonces llega un momento en el que te convertís como el que, bueno, ya aburren, ¿no? Es con lo mismo. Entonces ese es uno de los retos muy grandes, que es lo que decíamos, que hay que abrir las puertas para la gestión del museo, para las minorías visibles, para los grupos marginalizados, porque si no, estas historias no se presentan de una manera, se presentan de una manera tokenística. ¿Se dice así? Sí. Tokenista, bueno, sí. Entonces, además, no solamente hay que abrir las puertas para la gestión del museo, sino que también hay que abrir las puertas en los programas de educación. Si vamos a las universidades y los programas de museografía en Canadá, están llenos de personas blancas. Las minorías visibles, los grupos marginalizados, no piensan en ir a un programa relacionado al arte, en un programa de museos, porque generalmente esto no produce mucho dinero. Yo ni siquiera tampoco jamás me hubiera imaginado ir a un programa de arte porque necesitaba ganar dinero, ¿no? Por eso fue que fui a la Facultad de Derecho, no fui a una facultad de arte o de museografía o nada. Entonces, porque soy una minoría visible y no quería ser pobre toda mi vida. Entonces, es la realidad de Canadá, ¿no? Entonces, esto es lo que digo, tenemos que abrir las puertas, no solamente en la gestión, pero también en los programas de educación. Tenemos además de esto, abrir las puertas para las colecciones, obtener, nosotros, bueno, el museo de nosotros es un caso particular porque no tenemos artefactos, nuestra colección es digital, nació digitalmente y la colección está hecha de historias orales, entonces esa es parte del trabajo que nosotros hacemos, recorrer el país grabando las historias orales, pero como digo, de 7 curadores que somos en mi museo, una curadora indígena y yo somos los únicos que no somos blancos. Entonces, imagínense, la colección depende de la prioridad. Otro de los problemas que tenemos es que el proceso que describí de la formación de la exposición no es un proceso estandarizado. Esto depende de cada curador. Cada curador desarrolla su exposición de la manera que él o ella piensa que es lo más adecuado, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, yo trabajo con la curadora indígena, porque yo tengo temas indígenas sobre las leyes, el sistema jurídico indígena y todo esto, yo trabajo con ella. Los otros curadores, cuando a veces representan temas de Latinoamérica, no me vienen a preguntar. Entonces, vea, es un poco de la reciprocidad, pero es lo que digo. Entonces, necesitamos realmente abrir las puertas, no solamente, no simbólicamente, no solo, como digo, en un nivel o el otro, sino que en todos los niveles, para que estas comunidades se puedan ver representadas, para que estos museos, los museos nacionales, puedan representar a estas poblaciones que tenemos en su contenido, para que cuando las gentes de comunidades vulnerables llegan al museo, puedan encontrarse y verse en el contenido. Imagínense como, bueno, otras minorías, las minorías de la identidad sexual o de identidad de género, si están siendo bulleados en las escuelas y piensan que esto es incorrecto, no sé qué o todo, pero si pueden llegar al museo y se ven reflejados en un museo, que es el museo canadiense, que te está dando la historia oficial y te dice, bueno, esto está bien, o sea, no hay ningún problema con tu identidad de género, no hay ningún problema con tu orientación sexual, no hay ningún problema con ser una minoría visible. De esta manera podemos contribuir a empoderar a estas comunidades y también facilitar en algunos de ellos, porque no todos son inmigrantes recientes, pero también facilitar la integración en el país, que es lo que nos hace falta. Entonces, por eso es que es, bueno, un poco la respuesta a la pregunta de por qué es importante incluir la autoridad en los museos nacionales. Bueno, gracias. Hola. Bueno, se fue Ana, que era mi partener para esta cuestión. Acá estás. Porque ahora tienen que escribir en los post-its, ¿no? Es decir, tienen que elegir alguna de las 3 mesas, escribir en el post-it alguna pregunta o alguna cuestión. Creo que esto no funciona. Y los vamos a pegar acá para que ellos... No, se escucha igual, ¿no?
Ah, por la traductora, ok. El tema de la traducción algo vamos a decir también. Hola. Hola, hola. En esas mesas que va a haber en el lado B, no va a haber traducción, sino que alguno de los que está en la mesa se va a encargar de oficiar de traductor, ¿no? Algunos tienen el signito en lo que llaman, ¿acá cómo lo llaman? Tiene un nombre... No, pero ellos tienen otro nombre, bueno, no importa. La escarapela. En la escarapela tienen ahí, entonces uno va a oficiar de traductor. Lo importante es poner las preguntas acá para que ellos en la pausa del café, mientras ustedes toman café y disfrutan un poco de tiempo de descanso y de libre, ellos trabajan con las preguntas de ustedes para después ya ir más o menos con una idea más clara de lo que va a ser una discusión que, como decimos, va a ser en grupos. Cuando ustedes se vayan vamos a organizar acá los espacios para que los espacios de cada uno de ellos pueda estar en ronda y así sea mejor la participación. O sea que no vamos a hacer las preguntas típicas de la mesa de los congresos, sino que esas preguntas las vamos a pasar para esa experiencia, que es una experiencia, como decíamos, bien personal y bien de coaching. Así que le damos el aplauso al lado A por ahora. Y los esperamos. ¿Quieren desarrollar un poquito más sobre eso? ¿O quedó incluido como específicamente de qué van a hablar? ¿Cómo es esta herramienta? Ok, bueno, yo creo que expliqué un poco más o menos lo que era la revisión de pares en la presentación, pero es eso, más o menos es la revisión académica, comunitaria, que pasa a todas las exposiciones, bueno, no todas, dependiendo del curador, como dije, que tenemos, pero es eso, más o menos para asegurarnos que las exposiciones van a ser accurate, precisas y que van a reflejar las comunidades que queremos reflejar. Sure. During my time, I would like to work with people about how to apply a decolonizing framework, keeping in mind that the only thing I can truly share is how to get started, because it's unique wherever you are based on your histories and your relationships to indigenous communities. It is wholly unique. But what we feel we've developed is a way to get going, a way to get started, a way to stay in the conversation, and I'm happy to talk through that with people. I would like to propose, like, everyone has a tough issue to deal in your own institution, and everyone would like to be to a group that understand better what you're trying to say. So, for instance, I work in a museum that it's located in a place with a lot of crack addicts and crack dealers, and everyone has an opinion about it. So we have to treat them, we have to kill them, we have to, I don't know, to pray for them. And everyone has an opinion, but who had listened to them? To the drug dealers, to the drug addicts, to people who deals directly with them. And then we made like this listening meeting. So we asked these people who live there in different places, but real deal with these issues, to share their personal experience. And we invited journalists and we invited students to listen in eye contact. So it's just like this. Which subject would you like to discuss, to listen more about it, and who will you invite to listen with you? To, after this, think about what to do and what is like really interesting to do in that context. So I think it's like this kind of exercise.